Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. Es una bendición para mí el poder dirigirme en este momento y poder hablar acerca de las Escrituras. Hoy compartiré contigo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiero narrar qué es lo que está aconteciendo aquí en este momento cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo estas palabras. Vamos a ir al versículo 14 y vamos a venir del 14 en adelante. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El versículo 14 le está diciendo: iglesia, no contiendan sobre palabras que nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Después le dice en el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque no contiende con palabras, porque no usa palabras para perdición, entonces no tiene de qué avergonzarse. Y que usa, y subraya ahí, bien la palabra de verdad. Ahora, en el versículo 16 le dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Le está diciendo: evita estas profanas y vanas palabrerías, palabras de vanidad, palabras que no tienen ningún peso delante de lo que estaba haciendo. Ahora, y dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. Está hablando de dos personajes que se desviaron de la verdad. Subraya ahí, estaban en la verdad, pero se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Cuántos Himeneos y Filetos hay en las congregaciones? Entonces está hablando que esto estaba desviándose de la verdad, y estos personajes se desviaron completamente de la verdad. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, de vanas palabrerías, todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Ahora, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y recuerde, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿De qué lado estás tú? ¿Del uso honroso o del uso vil?
Y dice en el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nos vamos a quedar en este versículo 21 porque este versículo 21 es clave para lo que vamos a desarrollar en este momento. Entonces, hablamos de instrumentos para honra. Aquí el apóstol Pablo insiste ante Timoteo para que sea la clase de persona que el Señor pueda usar para sus más nobles propósitos. No se conforme con menos. Deje que Dios lo use como un instrumento de su voluntad. A veces escapar es considerado una cobardía, pero las personas sabias saben que a menudo alejarse físicamente de la tentación es el acto de valentía más grande. En otras palabras, si usted está en un grupo donde están hablando vanas palabrerías, profanos, mejor retírese. Es mejor retirarse. Ahora, aquí le dice Pablo a Timoteo que a Timoteo se le advirtió que huyese de cualquier cosa que produjera malos pensamientos y le dice, huye de esas pasiones. ¿Tienes tentaciones recurrentes, difíciles de resistir? Huye de cualquier situación que estimule los deseos de pecar. Huye de ello. Saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear. Repito este pensamiento. Saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear. Interesante. Recuerde que somos utensilios de honra. La Escritura habla acerca de esto. Ahora, hay que estar entrenados para tratar o atender bien a las personas. ¿Por qué hablo de esto? Porque más adelante Pablo le dice que tenemos que ser instrumentos de honra. Ahora, ¿qué es lo que necesita un cliente? Atención y buen trato. Tanto en el gobierno como en las empresas privadas, públicas, se necesitan empleados muy serviciales. Ahora, ¿qué necesita Dios en su gobierno o en su reino aquí en la tierra? Necesita empleados muy serviciales. En otras palabras, sirviendo en la iglesia con todo su corazón, porque usted tiene el don de servir. Entonces, es un empleado útil a su dueño. ¿Y quién es nuestro dueño? Sino el Señor que está en los cielos. Él es nuestro dueño. Ahora, quiero usar la palabra que dice en 2 Timoteo, si alguno. Si alguno. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces vamos a ir fragmentando este versículo. Cuando dice Pablo, así que, está utilizando un conectivo para llevar a Timoteo a una conclusión lógica que depende o es consecuente con lo expuesto en los versículos que leímos de esta carta. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, cerrar etapas te ayuda a limpiar tu alma y a sanar tu corazón. Cierra esas etapas. Ahora, alguno, dice si alguno, indica que todos tenemos la misma oportunidad en el gobierno o en el reino de Dios de ser un instrumento. Mira qué importante. Todo esto indica que tú y yo tenemos la misma oportunidad. Tanto puedes hablar de los predicadores más grandes, de los evangelistas más grandes. Ellos tuvieron la oportunidad así como tú la tienes. Así que en el reino de los cielos
todos tenemos oportunidad de ser un instrumento con las características adecuadas. No hay exclusividad o favoritismo hacia alguien por parte del Señor. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene consentidos, Dios no tiene exclusividad, porque todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Ahora, todos tenemos la oportunidad en Dios de ser el mejor. Repito este pensamiento. Todos tenemos la oportunidad en Dios de ser mejor o el mejor. Ahora, posiciónate como el mejor. A ti te corresponde posicionarte como el mejor en todo lo que hagas, que lleve el sello de Dios, que lleve el sello de su nombre, porque todo lo que hagas en el nombre de Jesús, hazlo. Que cuando tú hagas algo para el Señor, lleve el sello de Dios en lo que haces. ¿Por qué? Porque estás tratando de ser el mejor en lo que tú haces. No importa si de servir en las puertas, no importa ujier, que le llamamos ujieres, en cualquier puesto, procura ser el mejor. Procura ser el mejor. Ahora, se limpia de estas cosas. Cuando dice la Biblia, se limpia de estas cosas, ¿a qué cosas se refiere Pablo que debemos de limpiarnos? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, hay algo bien importante aquí. ¿De qué tenemos que limpiarnos? De todo lo que tenía que ver con vanas palabrerías. ¿Cuántos en nuestras congregaciones estamos expuestos a estar usando vanas palabrerías? Chisme, murmuración, contienda, que eso es lo que el enemigo hace en las iglesias, tratar de disuadirnos para meternos en pleitos, en vanas palabrerías que ponen en riesgo la sana doctrina. Óigame, ¿cómo es posible que hay iglesias chismosas, que hay iglesias murmuradoras, que hay iglesias negativas? Esto está poniendo en riesgo la sana doctrina. ¿De qué otra cosa? De todo lo que podía trastornar la fe de Timoteo y de los hermanos de la congregación en Éfeso. Entonces, todo lo que trastornará la sana doctrina debes de eliminarlo. En ese tiempo hay que recordar que el gnosticismo se había metido en la iglesia de Éfeso. Se había filtrado en la iglesia produciendo una falsa doctrina. Y eran los que lideraban estos grupos de vanas palabrerías. Ellos eran los líderes. Entonces, y así se desviaron algunos de la verdad. Dice la Escritura que se desviaron de la verdad. Vamos a ver qué es gnosticismo. Gnosticismo es una doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo, tomó fuerza y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento de misterio. Aquella gente que le gusta el misterio, lo intuitivo, lo secreto, lo que le gustaba, todo lo que era misterioso de las cosas divinas que les conducirían a la salvación. Y dice la palabra en el versículo 18, que se desviaron de la verdad. Escucha esto, estaban en la verdad, pero dice la palabra que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y así trastornan la fe de algunos. ¿Cuántas personas tenemos en las congregaciones que andan trastornando la fe, que andan desviando la fe de algunos que quieren consagrar sus vidas? Dice, ¿verdad?, que no estaban usando legítimamente la palabra. Ahora, escuche esto, no estaban usando legítimamente la palabra. La palabra se puede torcer, la palabra de Dios se puede diluir, la palabra de Dios se puede anular. Ojo, en pleno siglo XXI estamos viendo iglesias que están torciendo las escrituras, que están diluyendo las escrituras, que están anulando las escrituras. Ahora lo más importante es el show.
lo más importante es lo social. Y por último, dejan la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? Entonces la palabra de Dios se está corrompiendo, se está diluyendo, se está trastornando. Y ese es el gran problema que estaban cayendo en la iglesia de Éfeso. Dice en Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Mira esto, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, manda a Timoteo a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a mentiras, a cuentos, a genealogías interminables que acarrean disputa. ¿Cómo es posible que en una congregación haya disputas? Más bien que edificación de Dios, que es por fe. No había edificación, había disputas en medio de la congregación. Así le dice, que te encargo ahora, Timoteo. ¿Qué le estaba encargando ahora? Entonces dice, así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento o de esta escritura es el amor nacido de un corazón limpio. Cuando hay un corazón limpio, no hay contienda, no hay murmuración, no hay chisme, no hay vanas palabrerías. Y dice, y de buena conciencia, una conciencia buena y de una fe no fingida. Mira lo que está diciendo, corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos. ¿De qué se desviaron? De tener un corazón limpio, una buena conciencia, de una fe no fingida, torciendo las escrituras. Y dice, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué le encanta a las personas estar en vanas palabrerías que nada aprovecha, más dividir el cuerpo del Señor, queriendo ser doctores de la ley o de la Torá, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman? No entendían lo que estaban hablando, pero sabemos que la ley o la Torá es buena. La Torá es buena, la Escritura es buena, la palabra de Dios es buena, la Biblia es buena, si uno la usa legítimamente, porque la palabra de Dios tiene que usarse legítimamente. No es suficiente tener un conocimiento de la Biblia, sino alcanzar madurez en ese conocimiento bíblico. Ahora, le dice, serás vaso de honra. Somos, cuando buscamos la santidad de Dios, los vasos de honra. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Ahora, ¿qué es un vaso? Se refiere en este caso a una persona. En otras palabras, un instrumento. Ahora, ¿qué es un instrumento? Es una herramienta que sirve para producir cierto trabajo positivo y productivo. Repito, porque esto es importantísimo. Como el martillo, como el serrucho, son herramientas que se usan para embellecer algo que se va a hacer. Entonces, repito, herramienta que sirve para producir cierto trabajo positivo y productivo. Pregunta, ¿eres tú esa persona o eres tú esa herramienta que estás produciendo trabajo productivo, que estás produciendo trabajo positivo donde estás en la congregación? ¿O eres de aquellas personas que no quieren saber de ti? ¿Eres problemático? ¿Siempre andas buscando problemas? ¿Siempre andas criticando? ¿Siempre andas hablando mal? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu pastor? ¿Cómo está tu relación con la iglesia? ¿Eres tú de esas personas? Ojo a eso. También un instrumento es lo que se emplea para alcanzar un buen resultado. Lo que se emplea para alcanzar
un buen resultado. Ese eres tú. No le des lugar al enemigo. Eres un instrumento para alcanzar buenos resultados. Cada creyente debe ser un instrumento o herramienta en las manos del Señor. Dice que somos herramientas para honra. ¿Qué es honra? Honra es valoración, estima. Eso es honra. Cuando hablamos de valoración, ¿a qué nos referimos? Valoración es un aprovechamiento de una cosa. Cuando tú estás aprovechando, es que estás dándole valor a la situación o a lo que estás haciendo. Es acción ¿de qué? De valorar. Es acción de evaluar. Entonces aquí cabe mencionar de que tenemos que ser instrumentos de valoración, de evaluación. Ahora, ¿qué es estima? Que ese es otro punto. Estima es consideración. Wow. Y esto me llama la atención, la consideración. ¿Eres considerado con tu pastor? ¿Eres considerado con los hermanos de la iglesia o los tratas mal? ¿O crees que te tienen que rendir pleitesía porque tú eres el que diezmas más? ¿O porque tú eres el que tiene una mejor posición? ¿O porque tú eres profesional? ¿O porque tú eres mejor que los demás? ¿Acaso no necesitas tú considerar a los demás? Y dice, considérate a ti mismo, pero mayormente aquellos que están contigo. Cada creyente debe ser una herramienta de provecho y aprecio en la obra de Dios. Repito, cada creyente debe ser una herramienta de provecho. Hermano, tú que me estás viendo, amigo, ¿eres tú de provecho en la congregación donde estás? ¿O eres un estorbo? Óigalo, analiza su vida. ¿Te buscan a ti para solucionar problemas o te hacen a un lado porque más bien empeoran los problemas? Somos puestos en una congregación para dar soluciones. ¿Eres tú de esas personas que das soluciones a lo que haces? Ojo a esto. Entonces, Dios quiere que seamos personas provechosas. Dios eso es lo que quiere. Ahora, cuando dice útil al Señor, ¿por qué no nos dejamos que Él nos moldee a su imagen? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, y dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué versículo el que dejó Pablo escrito a Timoteo para ser una herramienta de provecho y aprecio en la obra de Dios. Se requiere, número uno, ser santificado, lo dice la Escritura. Número dos, ser útil. Dos cosas, santificado y útil. Ahora, entiendo lo de santificado, que hay que buscar al Señor, que hay que consagrarse. Pero útil, ¿qué significa útil? Te voy a dar una definición. Es una persona susceptible de ser utilizado. Susceptible. O sea, no es de aquellas personas que hay que llamarte, hay que empujarte. ¿Me puede ayudar, hermano? No está viendo que estamos cargando y usted no nos ayuda. Ah, necesitan ayuda. Imagínense qué espíritu el de esta persona. Pero una persona útil es susceptible, está viendo a su alrededor, está viendo dónde necesitan ayuda para ayudar. Esa es una persona susceptible de ser utilizado, de decir, heme aquí estoy, pastor, envíeme a mí. Es una persona provechoso, es de gran provecho en la obra de Dios. Lo contrario es inútil. Ahora, ¿qué es susceptible? Susceptible es capaz de modificar el cambio de atmósfera para bien. Alguien positivo, alguien sensible.
¿Eres tú esa persona capaz de cambiar la atmósfera cuando tú llegas? Hay soluciones cuando tú estás allí. Oh, hermano, cómo anhela el pastor verte ahí, porque eres parte de la solución, no del problema. El creyente es una herramienta provechosa en la mano de Dios cuando es capaz de modificar, cuando es capaz de cambiar la atmósfera, de ser sensible en el trabajo que realiza para Dios. ¿Eres tú esa persona? Onésimo, que está en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, nombre que solía dar a los esclavos. ¿Sabes qué ese era el nombre que se le daba a los esclavos? Onésimo. ¿Por qué? Porque su significado significa muy útil, muy servicial. ¿Cuántos onésimos tenemos en las congregaciones? El creyente debe ser una herramienta muy servicial, como lo era Onésimo. Una persona que se deja usar fácilmente. Una persona buena, un buen empleado, el empleado mejor. Por eso dije, posiciónate como el mejor. Es proveer lo necesario. Ahí estás tú para proveer lo necesario. Ahí estás tú para presentarte delante de la congregación. El creyente debe ser una herramienta, un empleado de Dios, un facilitador en las habilidades, en recursos, en ejecución de la obra. ¡Qué precioso! Es ir más allá de lo que nos corresponde hacer. Es salir de nuestra comunidad e ingresar a la incomodidad. ¿Eres tú de aquellos que se incomoda? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, el volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no, dice el escritor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Una herramienta o empleado inútil es aquel que hace únicamente lo que le corresponde hacer. Ojo, una herramienta o empleado útil es aquel que hace lo que le corresponde y añade un valor agregado. ¿Eres tú de esas personas que añade un valor agregado? Oh, ¿cuánto necesitamos en las congregaciones? Personas que se levanten como Onésimo, personas que digan: oh, yo quiero servir al Señor, quiero ser un instrumento para honrar. ¿Qué podemos decir? Como cristianos debemos evaluarnos continuamente a la luz de las Escrituras para estar seguros si soy sensible o susceptible en el trabajo para el Señor, dispuesto a los cambios y modificaciones que sean necesarios. Soy muy amable y servicial. Realizo el trabajo que Dios me ha encomendado con eficacia. Soy un facilitador o un complicador de la obra del Señor. Soy un servidor que cumplo cabalmente mi responsabilidad y añado un valor agregado a mi trabajo por Dios. Qué interesante. Dios hablando en siglo XXI a la iglesia en general. ¿Cuánto necesitamos? Deja de andar en vanas palabrerías que para nada aprovecha. Ven al Señor, santifícate, sé útil, sé susceptible, que Dios pueda tocar tu corazón y que puedan decir: hermano, como usted vale la pena tener en esta congregación. Así que inclina tu rostro y ora en este momento. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque me has hecho entender tus propósitos, Padre Celestial, que soy útil, Señor. Ayúdame, Señor, a ser el mejor en lo que yo hago, Señor, para ti, Padre Celestial, porque tú eres el que honra, Señor. Y en este momento, Padre Celestial, estoy entregando mi vida porque quiero que tú la utilices, Padre Celestial. Quiero ser un empleado, Señor. Quiero ser una herramienta útil en tu obra, para gloria de tu nombre.
nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén.